Bueno, vamos a ir viendo, voy a presentarles, voy a hacer una presentación. No sé, si la ven, bueno, díganme si la ven, por favor. Sí, se ve. ¿La ven? Bueno, la idea del taller es enseñarles a hacer un elevator pitch. No sé si alguno tiene experiencia en eso, quizás no en un elevator pitch como tal, pero sí todos hemos tenido experiencia tratando de convencer a alguien de algo, y esto es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero enfocado a estrategias de negocio y con ciertas reglas, entre comillas, y ciertas normas básicas o ciertos contenidos básicos que debe tener, ¿ya? Voy a ser bien sincero con usted, este taller lo tenía que hacer otra persona, y a mí me avisaron hoy en la mañana que esa persona no podía, pero yo tengo harta experiencia escuchando pitch de emprendedores y también dando pitch sobre proyectos y cosas así, medio bien, medio mal, así que espero poder ayudarlos lo que más pueda, ¿ya? Me ha tocado hacerlo a gente de fuera, a personas en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, así que he tenido que adaptar varias cosas a otras culturas, pero bueno, espero que lo que yo he hecho y la experiencia que tengo les sirva, ¿ya? Vamos primero a lo básico. No corre esto. Ahí sí. ¿Qué es un elevator pitch? La idea partió, y por qué se llama elevator pitch, era porque, ¿qué pasa si te encuentras con la persona que tienes que hablar para pedirle financiamiento en un ascensor? ¿Ya? Y por eso se llama elevator pitch. Y uno tiene el tiempo en que ustedes están juntos en el ascensor con esta persona. Entonces, es vender una idea en 30 segundos, ¿ya? Eso es, vender una idea precisa y concisa en 30 segundos, ¿ya? Obviamente, esos eventos tan fortuitos, esas coincidencias tan fortuitas pasan muy poco, ¿ya? Y la mayoría de los pitch son de 3 minutos o por ahí, ¿ya? Pero la idea parte de ahí, de vender una idea en 30 segundos, ¿ya? Hoy, claro, con las postulaciones que hay y todo, te dan mucho más tiempo, pero el núcleo del concepto viene de vender una idea en 30 segundos, ¿ya? Diciendo cuál es el problema, cuál es la solución que te ofrece y qué necesitas de esta persona, ¿ya? Más de eso no, en 30 segundos no se puede. Así que es básicamente lo que hay que hacer, ¿ya? Ahora, por eso partiendo por lo básico, esta es la recomendación que debe tener un pitch que hace Sequoia Capital. Sequoia Capital es un venture son inversionistas de riesgo en Silicon Valley, una empresa que tiene casi 50 años, nació en el 72, si no me equivoco, 72, 78, no me acuerdo, eh, pero es gente que sabe, o sea, gente que fueron los primeros inversionistas en Instagram, en WhatsApp, en Dropbox, en Facebook, bueno, o sea, ya con esas marcas, no sé, se pueden dar cuenta que es gente que sabe, y yo creo que es gente que hay que escuchar sobre qué decir y qué no decir a un inversionista o al presentar una idea de negocio, ¿ya? Y ellos tienen estos 11 puntos, ¿ya? Que van desde el más importante al menos importante, y que ustedes tienen que tomar en cuenta por la cantidad de tiempo que tengan y a quién le están vendiendo su idea, a quién le están ofreciendo su idea, ¿ya? Entonces, primero lo más importante es partir por el problema. ¿Cuál es el problema que ustedes quieren atacar? ¿Ya? Puede ser, yo sé que aquí son industrias creativas, ¿ya? Entonces, piensen en el problema que ustedes quieren solucionar, ¿ya? A lo mejor no están haciendo un negocio, a lo mejor quieren hacer una fundación, qué sé yo, cualquier cosa, no importa. Piensen en el problema. Ahora, este no es el problema que tienen ustedes para que su idea funcione. No, es el problema que quieren atacar, ¿ya? La falta de, qué sé yo, a la gente le cuesta comprar entradas desde los computadores, entonces quieren hacer una app. Ese es el problema, ¿ya? Ese es el problema que ustedes le quieren decir. Ustedes no le pueden decir a él, no, es que yo no tengo plata, o sea, no tengo el equipo para desarrollar la app. No, ¿ya?
el problema general que ustedes quieren resolver. Luego viene la solución, ¿ya? ¿Cómo ustedes van a solucionar este problema? Ahí, esos son los 30 segundos, ¿ya? ¿Y por qué 30 segundos? Porque 30 segundos es el tiempo que ustedes tienen de atención completa a esta persona. Si en esos 30 segundos logran encantar a la persona, lo más probable es que lo siga escuchando. Si no, es bien difícil poder reenganchar de nuevo a la persona, ¿ya? Entonces estamos con el problema que quieren solucionar y luego, ¿cuál es su solución a este problema? ¿Ya? El tercer paso es ¿por qué ahora? ¿Por qué es un buen momento hoy plantear esta solución a este problema? ¿Ya? Esto es bien importante porque, no sé, por ejemplo, hoy no es buena idea plantearle a un inversionista hacer más salas de cine, ¿ya? Porque tenemos COVID, porque los formatos digitales se están metiendo muy fuerte, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué este es el tiempo para hacer la solución? ¿Ya? Y ahí ustedes hablan bueno, de qué tendencias están viendo, cómo el mercado se está comportando, etcétera. Cuarto, ¿cuál es el tamaño de su mercado? ¿Cuál es el tamaño del mercado que ustedes quieren abordar? ¿Ya? Quinto, si tienen preguntas, interrúmpanme, no tengo ningún problema. ¿Tienen preguntas hasta ahora? Se me había olvidado decir eso. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, número 5, ¿cuál es la competencia? ¿Ya? ¿Cuál es la competencia que ustedes tienen? ¿Y cómo ustedes se diferencian de esta competencia? ¿Ya? Sexto, el producto, que ojo, producto no es lo mismo que la solución, ¿ya? La solución es el cómo atacan el problema, el producto es cómo implementan la solución, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Entonces el producto va a ser el resultado de todo su desarrollo y el cómo atacar la solución, ¿ya? Séptimo, el modelo de negocio, ¿ya? ¿Cómo ustedes esperan recaudar recursos o ganar plata con esta idea, ¿ya? Octavo, el equipo. ¿Quiénes están detrás de ustedes desarrollando esta idea? ¿Ya? Esto noveno, bueno, obviamente ustedes tienen que adaptarlo a sus realidades. Ya no todas las startups tienen directorio o no todas las ideas tienen un directorio, pero si lo tienen es bueno presentarlo. Décimo, el tema financiero, su estado de resultados, si han tenido ventas, por ejemplo, si tienen deudas por desarrollo, si tienen a otros inversionistas ya metidos en la idea, también lo presentan en sus finanzas. Y por último, ¿cuánta plata van a pedir o qué necesitan de esa persona? ¿Ya? Ahora, este último punto es el que se mueve para arriba y para abajo en la lista, ¿ya? Si ustedes se encuentran en un ascensor con una persona, claro, le hablan del problema, la solución y le piden lo que necesitan de esa persona, ¿ya? Porque tienen 30 segundos, ¿ya? Pero si tienen más tiempo, obviamente lo pueden dejar más al final, ¿ya? Ahí lo único, esto es todo lo que tiene que tener un buen pitch, pero tienen que adaptarlo a la cantidad de tiempo que tienen y a quién le están pidiendo, ¿ya? ¿Me explico? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien? No, a mí la pregunta general es cómo hacer esta adaptación a procesos, a modelos creativos, o si la opinión es, y también es una conversación para abrir con los otros participantes, como qué es tamaño de mercado en un proceso creativo, qué es la competencia, si es lo mismo que se hace, si existe alguna variación con proyectos que no son un negocio propiamente tal. Bueno, a ver, creo que podríamos, o sea, es que el proceso creativo, en sí el proceso, o sea, en sí un pitch, un elevator pitch es para convencer a alguien de algo, ¿ya? Puede ser para que te compre o para cualquier cosa, ¿ya? Creo que esa adaptación depende de hacerla caso a caso. No sé si alguien quiere dar un ejemplo, por ejemplo, o algo. ¿Me escuchan? Hola, ¿cómo están? Jonathan por acá. Eso, den su nombre, por favor, para poder identificarlo. En el caso del colega, igual yo pensaba cuando te escuchaba hablar, Gonzalo, el tema de asociarlo un poco al sector creativo. Y creo que de mi experiencia podría compartir que
casi siempre nosotros que estamos de repente trabajando con proyectos que requieren, por ejemplo, de algún financiamiento, podría ser, por ejemplo, cuando tú tienes que, de alguna manera, entre comillas, venderle una idea, no sé, a alguien para que te patrocine o te financie, podrías de alguna manera aplicar esto. Pero Claro, un poquito más aterrizado a, por ejemplo, no sé, pues yo tengo un festival y yo necesito de alguna manera conseguir auspiciadores. Y te juntas con un gerente, ¿cierto?, de alguna marca que de alguna manera te podría patrocinar. Entonces, como el contexto es que tienes poco tiempo para poder expresar una idea de valor, el pitch te ayuda a poder sintetizar eso y dejar de alguna manera el mayor impacto posible o el interés en quien te escucha en el fondo. Creo que exactamente. lo Eso es. podríamos pensar desde ese punto de vista, yo lo asocio un poco más a lo que hago, por eso hablo un poco más de la música, y podría ser una manera como de tratar de cautivar la atención de alguien en versus, no sé, un levantamiento de algún aporte o patrocinio por parte de alguien que se quiera sumar a algún tipo de proyecto, por ejemplo. Exactamente. Eso Sí, es. Eso es. Eso sí, es. yo lo digo desde ese punto de vista porque, claro, el pitch que tú nos comentas y la experiencia que tú has tenido, claro, es como de las grandes startups, pero para algo más asociado al sector creativo cultural, se ve un poquito más con el levantamiento de financiamiento para iniciativas. Yo creo que Claro, a por ver, ahí, pero tienen que creo tener que claro una cosa, que por ahí podría ser. la metodología del Elector Pitch es una metodología de venta, ¿ya? Ujú, Claro, uno lo puede adaptar y todo, pero esto partió como una metodología para vender, ¿ya? ujú. Entonces no podemos pretender que cambiemos la génesis de dónde nació esto, ¿ya? No, pero yo creo que uno puede utilizar la herramienta a su favor y adaptarla bajo su contexto. Estamos claros en el contexto en el cual se está desarrollando y cómo se creó la metodología. Pero Claro, te lo comento desde ese punto de vista. Gracias. claro, claro. Entonces, ¿alguien más tiene una pregunta o comentario? ¿No? Bueno, yo creo que es bueno resaltar eso, ¿ah? Que la génesis de un elevator pitch nació como un discurso de venta, como una forma de venta, ¿ya? Entonces, uno puede adaptarlo a la industria creativa o la industria que sea, pero la génesis de esto está en la venta, ¿ya? Y así es como parte, ¿ya? Entonces no podemos, no puedo cambiar de dónde nació, ¿ya? Pero bueno, yo creo que cada uno puede hacer con la metodología, puede sacar lo que le sirve y lo que no, y usarlo a su favor, ¿ya? Ahora, también hay otro tema muy importante, que es lo que no dicen las palabras, lo que no estamos diciendo con palabras, ¿ya? Todo lo que nosotros hacemos comunica, todo, absolutamente todo, ¿ya? Cómo nos vestimos, cómo nos paramos en el escenario, todo, queramos o no, para bien o para mal, cómo nos vemos, todo eso comunica, ¿ya? Y dice algo. Entonces, primero hay dos cosas bien importantes acá. Primero, el lenguaje kinésico, que es el cómo yo muevo el cuerpo y cómo me paro frente a la persona, y cómo yo llevo el proceso, llevo el proceso del discurso a las demás personas, ¿ya? Primero, lo más importante con el lenguaje kinésico, el lenguaje que yo controlo de mi cuerpo, primero es tener una actitud de venta, ¿ya? O sea, tener una actitud de querer transmitir algo con energía, con entusiasmo, sin pasar a llegar a la otra persona, pero tener una actitud de querer vender algo, ¿ya? Yo tuve una experiencia bueno, no voy a dar nombres, pero una de las empresas más grandes de este país con la gerenta del holding de la empresa, y la persona que está al lado mío vendiendo está echado en la silla, o sea, prácticamente acostado, escuchando, y llegó en polera y todo desordenado, y yo llegué con chaqueta y camisa, entonces, no, o sea, sorry, pero no, mala actitud, ¿ya? Uno tiene que saber a quién le dice tal cosa y a quién y cómo le dice esas cosas, ¿ya? No es lo mismo tener una reunión con un funcionario de un ministerio a tener una reunión con el ministro, ¿ya? Y todas esas cosas importan, ¿ya? Aunque no lo queramos creer o no nos importe mucho a nosotros, pero hay mucha gente que sí le importa y todas esas cosas comunican. Entonces, tener esa actitud de vender es súper importante, ¿ya?
Segundo, bueno, esto es más porque la mayoría de los pitch, bueno, ahora no en pandemia, pero en épocas normales, se dan de pie, y ahí se dan de pie frente a un jurado o frente a un público, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero es tener los pies firmes, no estar balanceándose, no provocar una situación donde la persona te está viendo y te vea como en una situación de inestabilidad, ¿ya? Tercero, mirar a los ojos a las personas, ¿ya? O sea, establecer eh, una línea horizontal en la sala y mirar esa línea horizontal, ¿ya? Y cuarto, bueno, sonreír, tener una actitud positiva, ya alegre, no ir que a mí me ha tocado verlo, no ir al pitch creyéndome que soy Steve Jobs y que mi idea me la tienen que comprar porque yo soy genial, no, ya, o sea, lamentablemente no lo he visto pocas veces, ¿ya? O ser soberbio a las preguntas que te hacen, tratar a los jueces como que no saben nada, ¿ya? Todo eso de verdad resta, no suma mucho, ¿ya? A nadie le importa, a nadie le gusta que lo traten mal, ¿ya? Y por último, bueno, el lenguaje verbal, que es súper importante. El modular bien, ¿ya? El tener poco tiempo no necesariamente implica hablar rápido, ¿ya? Yo tengo que decir lo justo y necesario y decirlo tranquilo y calmado, ¿ya? Si tengo 3 minutos, bueno, en esos 3 minutos no puedo decir todo lo que quiero decir, ¿ya? Tengo que escoger lo más importante, dependiendo del público, dependiendo de lo que quiero sacar de esa reunión, o dependiendo de lo que quiero hacer, y parcializar y poder decir lo que tengo que decir en esos 3 minutos, ¿ya? También, bueno, ojo con las muletillas, el eso y ya, que siempre son un problema. Y por último, esto lo puse yo, pero una cosa que siempre pasa, que muchas veces no sabemos cómo terminar las presentaciones, ¿ya? Y termina la presentación y te dicen, bueno, ¿y eso? Y tú quedas así como, ya, y nadie sabe mucho qué hacer y ya, y terminó. Entonces no se puede terminar así, o sea, no pueden terminar diciendo, ya, y eso, ¿ya? Es como poco profesional y denota poca preparación, etcétera. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Nadie? ¿O comentario? Ya, perfecto. Bueno, como les contaba, lo más importante en un pitch es el ensayo, ¿ya? Y mejorar eso se hace ensayando. Por eso yo le pedí a Luis que si podía abrir los micrófonos para que usted, el que quiera, haga un pitch de una idea que tiene o de un proceso que quiere implementar y poder ir corrigiéndolo y poder ir viendo qué está haciendo bien y qué está mal, ¿ya? No sé no sé quién quiere empezar, pero dentro de la teoría esto es lo que yo les puedo enseñar, pero lo más importante de esto es la práctica, ¿ya? El poder hablar bien, el poder expresar bien una idea, el poder sintetizarla, es práctica, ¿ya? Entonces, no sé si alguien quiere hacerlo ahora. ¿No? ¿Nadie tiene una idea que necesite pulir o algo así? ¿O aplicado a un proceso creativo o algo? Ya, no, parece que no. Perdón que hable. Si alguien tiene problemas con habilitar el micrófono, me avisa y yo se lo puedo habilitar en caso de emergencia. Hace una seña nada más o escribe por el chat. Muchas gracias. Sí, yo no puedo ver el chat, pero si hay alguien escribiendo en el chat por problema, Luis, ¿me puedes avisar tú, porfa? Sí, no hay problema. Bueno, no sé la verdad eh,
cómo seguir, porque como les contaba antes, la teoría sobre un pitch es esta. No tiene mucho más que entregar en términos teóricos, pero sí hay mucho que hacer en términos prácticos de ensayo, ¿ya? Que es donde muchas veces nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo al exponer algo, ¿ya? Entonces, no sé si alguien, repito, si alguien tiene una idea o algo aplicado a esto, o que crea que se puede aplicar, no tengo problema en ayudarlo ahora. A mí me gustaría hacer unas preguntas más bien. ¿Puedo ¿Sí? ¿Sí? sumarme? Sí, sí. Yo estoy pensando me estoy sumando en este instante como panelista un poco. Yo estoy pensando en desarrollar una plataforma nueva que no existe un símil en lengua hispana. Tengo ahora como esto es abierto, un cierto miedo de dar cuenta de la idea, porque como todos me imagino que mi idea es bastante interesante. Entonces, yo sé que esto del pitch, a mí lo que más me complica es como resumirlo en 5 líneas, esa lógica, en pos del financiamiento y cómo enfocarlo para conseguir un financiamiento cuando es relativo a la cultura, porque, no sé, cuando tú haces un pitch de un servicio como una aplicación como, qué sé yo, Corner Shop o alguna de estas cosas que tanto se hablan últimamente, o un producto tangible como Not.co, Not.mayo y esas variables que también existen, cómo o una película incluso en las industrias creativas que tú cuentas de qué se trata, una síntesis argumental en 5 líneas, cómo funciona. Cuando es una idea de una plataforma ligada a las economías creativas, ¿cómo uno puede hacerlo tangible y proyectar un negocio pensando en, por ejemplo, una aplicación literaria donde existen ciertos paradigmas de que en Chile no se lee mucho, de que ahora la industria, puede que me equivoque, estoy repitiendo las cosas que el común de las personas tiene en la mente, de que no se lee mucho, que la industria del libro digital está superponiéndose, al menos en el exterior, al libro físico. Entonces, ¿cómo es posible vender una idea que puede tener todas esas variables en contra? Esas son las variables de mercado y son tus competencias. Y esa pregunta hay que responderla con el tercer punto, que es ¿por qué ahora? Porque es una buena idea ahora, ¿ya? Lo que hay que hacer es buscar las ventajas. Por ejemplo, si tú quieres poner papel versus digital, bueno, todavía el papel tiene ventajas sobre el formato digital, ¿ya? Todavía el formato digital no le gana al formato de papel, ¿ya? Entonces, hay un espacio de negocio ahí que todavía se puede explorar. Eh, ¿Cuánto vaya a durar en el futuro? No lo sé. Yo no sé si la adopción a leer en digital es tan profunda como el papel. A mí eso yo lo pongo medio en duda. Bueno, yo tengo un Kindle, leo en Kindle, pero, pero el papel es otra cosa. O sea, creo que todavía la experiencia de la lectura digital no le gana todavía al papel. Y no sé si le vaya a ganar. Me cuesta verlo por lo menos con lo que conozco yo. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con el por qué ahora, ¿ya? Y también, bueno, con tu competencia, con el tamaño del mercado. ¿Cuánta gente cuánta gente lee en Chile? Esos datos están. ¿Cuánto venden las librerías en Chile? ¿Cuántos libros se venden en Chile? Esos datos están, ¿ya? Entonces, todo eso es adaptable a este formato de pitch como formato de venta que yo les dije ahora. Perfecto. ¿Y cómo debiese ser? O sea, ¿en qué momento? Yo sé que esto es parte del pitch, pero en base a tu experiencia,
uno debiese perder el miedo de hablar y tocar las puertas a todo el mundo. Yo creo que eso existe, al menos lo veo en mis pares, de contar la idea, porque las ideas están en el aire, eso es un lugar común que también repiten las personas, y el que primero la hace es el que triunfa, o el primero que la hace bien, más bien. Entonces, ¿cuánto hay de realidad en contar la idea a todo el mundo para poder llevarlo, para poder sacarlo? El riesgo que puede existir de quemar una idea o resguardársela tanto en base a tu experiencia que finalmente ya termina saliendo alguien antes, o bien la idea ya se desinfla porque no era el momento adecuado. Sí, miren, hay varias preguntas, pero miren, las ideas no son de nadie, ¿ya? Las ideas uno cree que son de uno, pero lo más probable es que la idea que tuviste tú también ya la pensó otro, ¿ya? Lo importante es llegar a un producto, a un producto inicial, que bueno, el nombre técnico es el producto mínimo viable, ¿ya? Pero eso es lo importante, llegar a eso es lo importante. Ahí tu idea empieza a tener un valor, ¿ya? Pero antes de eso tu idea de verdad no vale mucho, no es, tu idea puede ser muy buena, pero si no está aplicada, si no está en un producto, si yo no la puedo, si no es un tangible, de verdad no vale mucho, o sea, y no hay cómo protegerlo, no, nada. O sea, a mí me pasó con un tema, bueno, un tema personal, si lo de contar no manda lo mismo. Yo estaba trabajando en una campaña para fomentar la donación de órganos en Chile, ¿ya? Y me conseguí en Estados, bueno, se me ocurrió una idea que yo dije, oh, esta idea es genial, aquí de verdad es genial esta idea, voy a revolucionar el tema de la donación de órganos. Y empecé a buscar en internet y había alguien que ya lo hacía en Estados Unidos, exactamente lo mismo que a mí se me había ocurrido. Entonces, ¿qué hice? Contacté a esta gente en Estados Unidos que ya tenían la plataforma y que sabían cómo hacerlo, y les dije, ¿por qué no traemos eso acá a Chile? Yo me consigo el financiamiento y lo hacemos acá. Perfecto, me dijeron, hagámoslo. ¿Ok? Empecé a buscar financiamiento, qué sé yo, y contacté a una corporación que no voy a dar el nombre, X, con esta idea para yo tener el sustento legal y poder hacerlo a través de esta corporación. ¿Ya? Cuento corto, la corporación hasta me ofreció trabajo, me entrevistó un headhunter de la corporación, qué sé yo, y me dejaron de contestar los correos, me dejaron de llamar, que nunca más supe nada. Cuento corto, a los 2 meses, esta corporación lanzó una campaña muy parecida a la que yo quería hacer, que lamentablemente duró un solo fin de semana y quemaron la idea, ¿ya? Y yo, bueno, estaba a punto de conseguir financiamiento, y con eso que pasó, me acuerdo que fue un día viernes, en la mañana, que la lanzaron. Ese mismo día me empezaron a llegar los correos como, oye, ¿qué onda esto? No, dejémoslo, esperemos un tiempo, y ese esperemos un tiempo es no, ¿ya? Entonces, es una lección, o sea, las ideas no son de nadie, ¿ya? Y claro, uno tiene el riesgo de, al comunicar su idea, de que te la roben, ¿ya? Y te la quiten. Pero es el riesgo que hay que correr, y uno tiene que ser ahí lo suficientemente inteligente para ver a quién se la muestra y a quién no, ¿ya? Yo en este caso, claro, o sea, esto es un tema sin fines de lucro, entonces yo confié en que si yo se lo mostraba a una corporación que también es sin fines de lucro, no iba a pasar nada, o sea, no iba a haber un tema de robo de idea, ¿ya? Pero yo no puedo tener una idea de un servicio de compra y mostrárselo a Corner Shop, ¿ya? O sea, porque lo más probable es que me lo roben, ¿me entienden? Eh, pero sí es un riesgo que uno corre y es un riesgo que uno tiene que uno tiene que calcular de alguna forma el a quién le muestro la idea y cómo se la muestro. Y lo otro, el tema de tocar puertas y de ser patúo y ser, en cierto sentido, ir a buscar e ir a luchar por tu idea, es algo que tienen que hacer sí o sí, y que no se limita al mundo de los negocios solamente. Hay un cura que trabajaba en el sur que su historia a mí me gusta mucho, que tenía una frase que es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿ya? ¿Qué les van a decir si les quieren un mail al gerente general de una empresa? A lo mejor no les contesta, a lo mejor les contesta no, pero el gallo no les va a decir nada, no les va a ladrar, ni tampoco ni se va a encargar de nunca más darles pega en ningún lado, no. O sea, el gallo va a leer el correo o no lo va a leer, ¿ya? Lo mismo si se lo encuentran en la calle o se lo encuentran en un seminario, qué sé yo, el gallo les va a decir, sí, puedo hablar contigo o no puedo hablar contigo, ¿ya?
Entonces, eso es una característica que yo creo que cuando quieren llevar adelante una idea, tienen que tener sí o sí, ¿ya? Porque si no, alguien más lo va a hacer. Y ese alguien más que se va a hacer, ese alguien más que se atrevió, va a ser el que va a llegar al final con la idea desarrollada en un producto, que es lo que importa, que es al final lo que importa. Muchas gracias. Me queda claro un poco eso de perder el miedo y actuar finalmente. Y yo tengo una duda, porque yo me he metido muchas veces, nuevamente con esta lógica de economías creativas, me he metido muchas veces, no sé si completo, ¿no? Yo sé que estás en Santiago Innova, yo me he metido a Corfo Innova y a todas esas diversas instancias que existen para postular o desarrollar incubadoras de negocios, y las personas en general, al menos yo trabajo en el mundo audiovisual y estoy ligado también al mundo del teatro, con mi soporte audiovisual, digamos, pero con las personas que he hablado siempre existe la lógica de que uno dice, es que estas startups o estas lógicas de incubadoras son ligadas a lo tecnológico. Si no hay un sostén o una salida tecnológica, no tiene sentido mi idea. ¿En qué sentido o hasta qué punto esto es verdad? Porque finalmente hoy en día todo es tecnológico y todo tiene un soporte digital para funcionar. O sea, tú haces una obra de teatro, por ejemplo, y si no tienes sitio web estás muerto, si no tienes difusión en redes sociales estás muerto. ¿Hasta qué mundo está esto íntegramente conectado? Yo creo que, a ver, hay ciertos básicos, hay una línea de sanidad, línea higiénica, de incorporación de tecnología en todo lo que hacemos hoy, ¿ya? Prácticamente en todo, ¿ya? Por ejemplo, no puedo tener una obra de teatro sin darla a conocer en redes sociales, ¿ya? O sea, eso es un punto cero, ¿ya? Y eso yo creo que la mayoría de la gente lo tiene incorporado, ahí no creo que haya que hacer un trabajo, ¿ya? Pero sí yo creo, contestando la otra parte de la pregunta, que en Chile y en ciertos sectores hay una mal llamada hambre por tecnología, ¿ya? Cuando no siempre la última tecnología es lo que yo necesito para desarrollar una idea, ¿ya? Hay un tema muy de moda ahora bueno, o sea, es un tema que nos va a ayudar mucho, que es el machine learning y cómo un computador aprende ciertos procesos y ejecuta ciertas soluciones solo, ¿ya? Que eso está muy ligado a inteligencia artificial y qué sé yo. Entonces, está todo el mundo tratando de hacer cosas en machine learning, pero no todos los procesos necesitan esta tecnología. Entonces, yo creo que eso pasa mucho y creo que la solución a eso es conocer muy bien mi producto y no empezar desde la tecnología, sino que buscar la solución, ¿ya? Empezar desde la solución. Y si esa solución necesita ciertos aspectos tecnológicos, bueno, ahí los meto. Pero yo no puedo empezar pensando, voy a hacer algo con inteligencia artificial. Ya, ¿qué? No voy a, qué sé yo, programar. Entonces se me ocurren puros ejemplos que he visto donde lo usan, pero qué sé yo, no sé, algo básico como programar con inteligencia artificial, no sé, mi consumo, mi presupuesto mensual, el presupuesto mensual de mi casa, ¿ya? Voy a hacer una app que te calcule el presupuesto mensual de la casa con inteligencia artificial. Pucha, es un proceso tan simple el calcular un presupuesto mensual en una casa, porque todos sabemos lo que gastamos y lo que no, que estamos metiendo es como usar una escopeta para matar una mosca. O sea, no hay ahí un cierto, no hay ahí un uso aplicable de la tecnología. Sí hay un uso de inteligencia artificial cuando, no sé, pues yo voy a tomar todos esos datos de toda esta gente que lo mete en una app y los voy a analizar claro, ya ahí sí, porque son millones de datos y qué sé yo. Pero para cosas tan chicas como un presupuesto de una casa familiar de un mes no tiene sentido, ¿ya? Entonces, repito, tiene mucho que ver con partir de la solución y entender el problema para poder entender la solución y entregar la mejor solución a ese problema, ¿ya? Y no pensarlo desde la tecnología, sino pensarlo desde la solución que necesita ese problema. Yo estoy trabajando, por ejemplo, con unos emprendedores que son del mundo creativo, que se dieron cuenta que hay un nicho en una plataforma de video, ¿ya?
Y mi primera pregunta fue, bueno, ¿y por qué no Netflix? Y claro, y me dieron la explicación de por qué no Netflix. Y era una explicación súper, que tiene mucho sentido. Y la segunda pregunta que le hice, bueno, ya, ok, tiene sentido. ¿Y cuál es el mercado de esto? Y me empezaron a hablar del mercado en Latinoamérica, no solo en Chile, sino que y de dónde podían sacar más contenido, y en Europa, y qué sé yo, y a poco me fue haciendo sentido el poder competir con Netflix incluso en este nicho tan específico, ¿ya? Entonces tiene mucho que ver con cómo yo identifico el problema y cómo yo abordo la solución de ese problema. Y en ese punto la escalabilidad tiene que ser a nivel mundial o puede ser regional o de un país nada más. O sea, Depende. vale en un consumo cultural específico. Si yo digo, Ah, no, en verdad mi propuesta, mi proyecto responde a las necesidades de la lengua hispana, tal vez sea muy amplio, ¿no? Un mejor ejemplo, responde a la lengua quechua, que se limita a 4 países probablemente, a una población limitada. ¿Cuál es la viabilidad de sacar un proyecto con un mercado que esté insatisfecho, pero que es un mercado de nicho? ¿Existe la posibilidad de incubar y lograr desarrollar algo así? Me imagino que los costos también de escalabilidad serían menores, por lo tanto podría claro. ser, pero no sé cuán atractivo puede ser para un inversionista ir a eso. Los inversionistas encuentran atractivo lo que les hace sentido, donde crean que pueden ganar, que pueden recuperar, por lo menos recuperar la inversión y ganar un poco, ¿ya? Ahora, claro, voy a hacer no sé, me van a trabajar harto con mapuches, por ejemplo, entonces hacer un documental sobre el pueblo mapuche y su vinculación, qué sé yo, con otros pueblos originarios, ¿ya? Entonces, claro, quizás el contenido es muy específico, pero el mercado de eso es bastante amplio, ¿ya? Se puede vender en Europa, se puede vender en festivales latinoamericanos. Hoy, una de las ventajas que nos da la tecnología es que las cosas se pueden exportar mucho más fáciles que antes, ¿ya? Esto es muy fácil en las industrias audiovisuales, ¿ya? En otras industrias culturales, en otros temas culturales puede ser más difícil, ¿ya? Eh, pero ustedes, sobre todo en temas culturales, tienen que pensar fuera de Chile y tienen que pensar en Hispanoamérica, ¿ya? No solo en Latinoamérica, sino que en Hispanoamérica, ¿ya? Eh, bueno, pensar en el resto de Europa, que yo lo veo más como un mercado que pueda consumir cultura latinoamericana. No sé qué tanta cultura latinoamericana consume el mercado norteamericano, que es el segundo polo más importante. Y bueno, ¿para qué decir los asiáticos? O sea, no veo en países asiáticos consumiendo documentales o cultura latinoamericana, la verdad, no, siendo bien sincero, no me cierra eso. Pero sí es algo que, sobre todo en temas culturales, hay que pensarlo en Latinoamérica y en Hispanoamérica, de todas maneras, de todas maneras. Es más difícil con horas de teatro quizás o con exposiciones, claro, ahí es un poquito más complejo. Eh, pero sí, sobre todo por la poca cultura que se consume en Chile, y más en los tiempos de hoy, hay que hacerse la idea que el 2021, probablemente la mayor parte del 2021, también estemos con pandemia. Eh, por lo menos la primera mitad del 2021 vamos a estar con pandemia. Entonces, el usar la tecnología para expandir a Hispanoamérica, yo creo que es algo que se tiene que hacer sí o sí. Oye, Gonzalo, disculpa. ¿Existen como alguna estratificación o escalas mínimas del retorno sobre la inversión que necesiten los posibles inversionistas? Vale decir, o sea, el mínimo es un retorno del 5% a 2 años, a 5 años que sea del 10, a 3 años, o si existe una necesidad de una aceleración, o sea, que el corto plazo sea 1 año, el mediano sean 2 y el largo plazo 3, o mucho más acelerado todo. Depende mucho, eso depende de la solución y depende del riesgo que el inversionista esté dispuesto a correr, ¿ya? No hay una bala de plata para esa respuesta, ¿ya? Depende mucho del inversionista. Sí hay ciertos rangos, perdón.
pero siendo bien honesto, no me atrevería a darte un porcentaje ahora, ¿ya? Pero sí tienen que tener algo súper claro, o sea, un inversionista no va a invertir en algo, va a perder plata, ¿ya? Y si un inversionista ve que no va a ganar plata, eso no es una inversión, es filantropía, ¿ya? Entonces, tienen que también es un proyecto válido, o sea, yo he trabajado en hartas fundaciones y he pedido recursos para fundaciones y qué sé yo, y que está súper bien, o sea, no tengo nada en contra de eso, pero son cosas distintas, ¿ya? Entonces, para industria cultural, la verdad, el retorno, que eso tiene que estar medido, no sé, porque claro, la industria cultural quizás es tica en Chile, pero funciona, o sea, hay teatros y hay cadenas de teatro y qué sé yo. Eh, pero, pero no me atrevo a dar un porcentaje ahora de retorno. Ya no, porque depende de muchos factores, depende mucho del proyecto, depende del inversionista. Son muchos los factores para dar como una sola respuesta específica. Perfecto. Y acá, ¿cuál es la viabilidad real, digamos, considerando que el lugar común de muchas personas, que puede ser cierto y muy válido, de que finalmente la cultura o el consumo cultural en este país es más bien limitado y los distintos productores artísticos, digamos, siempre están dependiendo de los fondos de cultura, los fondos de Corfo, los distintos fondos que existen? ¿Cuán viable es en un corto plazo que eso cambie o qué podríamos nosotros o qué podrías tú más bien decirnos a nosotros hacia dónde enfocarnos para contribuir a ese cambio o tener ciertas alertas para armar una especie de plan de negocios, un modelo de negocios que nos pueda sacar de esta necesidad de estar todo el rato dependiendo de los fondos de cultura y hacer una cosa un poco más profesional, quizás, Sí. derechamente? Ahí yo creo que el mundo de la cultura tiene una deuda en términos de democratizar más la cultura, ¿ya? De hacer la cultura más accesible a todas las personas, ¿ya? Creo muchas veces pasa que el mundo cultural, yo lo veo como dos polos. Hay un polo que es para una élite que está dispuesta a pagar, que tiene una calidad increíble, o sea, que tiene un nivel, que las producciones son de una calidad que se ven en Europa, en Estados Unidos, qué sé yo, y no tienen nada envidiable. Pero después está el otro polo que es más popular o más o más como más democrático en cierto sentido de alguna forma, que no tiene esa misma calidad, no tiene esa misma... siento que el abrir la cultura a mundos más populares no siempre va de la mano con calidad. Y eso es donde yo creo que hay una deuda del mundo cultural en general, ¿ya? En cómo se democratiza la cultura hacia otros mercados y hacia otros estratos sociales para tener más mercado al final, para llegar con a más gente y que esta gente esté dispuesta a ir y a pagar, ¿ya? Creo que se han hecho intentos, yo no tengo nada contra los malls, por ejemplo, que los malls tengan salas de teatro o que se metan en temas culturales, no tengo nada con eso, y creo que eso podría ser, por ejemplo, un motor de los artistas y de la cultura en general para llegar a más gente. O sea, está bien, ya a mí no me gustan los malls, personalmente lo digo, a mí, Gonzalo, no me gustan los malls, pero la gente se junta en los malls y la gente va los fines de semana a los malls, ¿ya? Entonces, ¿por qué luchar contra la corriente de cambiar los malls si yo puedo usar al mall como un espacio de cultura, ¿ya? Entonces creo que ahí hay una deuda, yo creo, del mundo cultural por abrir un poquito más la palestra y abrir un poquito más el abanico a dónde se pueden hacer ciertas cosas y cómo se hacen ciertas cosas. Ahora, el tema del financiamiento estatal yo creo que siempre va a existir, porque somos un país chico, ya somos un país chico y que además consume poca cultura. Entonces, yo creo que es difícil el poder financiar, excepto en este polo de la alta sociedad, de la élite, que lo puede pagar. Yo creo que
cuando se democratiza hacia más abajo, es más difícil el poder financiarlo solamente con aportes privados, ¿ya? Pero eso yo creo que es la deuda que hay, y esa es, yo creo, la tarea que hay que hacer hacia adelante, ¿ya? Gracias. Aprovecho de hacer otra pregunta, que ¿cómo puede ser un resumen eficiente para una postulación? Porque si bien este año, por ejemplo, los fondos del Consejo, del Ministerio de las Culturas, están mucho más sencillos, uno tendría siempre a hacer unas declaraciones tremendas y terminar repitiendo la argumentación con la fundamentación y miles de etapas, y yo entiendo que hoy en día en las ruedas de startups todo eso debiese reducirse a una página, por ejemplo, o dos, no sé, porque me imagino que los altos ejecutivos, los inversionistas, etcétera, no tienen el tiempo para estar analizando 30 páginas de contenido que pueden ser muy válidos y que dan cuenta de toda la capacidad técnica y artística que hay detrás, pero finalmente, como bien decías tú, es algo derechamente económico. Ellos están invirtiendo, si no sería filantropía. Entonces, ¿tú nos puedes dar algunos tips para hacer resúmenes eficientes de formularios de postulación o de presentaciones? No sé, por ejemplo, tu presentación, tú comentabas que tenía 5 páginas, con agradecimientos incluidos. A mí en la universidad me enseñaron también que una presentación no debiese tener más de 5, 8, y a mí me pasa que cuando trato de reducir o vender un proyecto, llegan a tener 20 para dar cuenta de cada una de las aristas, la estrategia de comunicación, la estrategia de redes, ¿verdad? Y no sé si alguien lo lee. Entonces, eso, si nos puedes ayudar con eso, sería fantástico. Yo creo, miren, son dos cosas distintas. A ver, hay dos públicos distintos para obtener financiamiento. Uno, que el más engorroso, que es el financiamiento público, que yo creo que tiene la ventaja de, como es engorroso, es más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Claro, implica más trabajo porque te piden más datos y te piden más cosas, pero eso al mismo tiempo... ¿qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Sí? Y te escuchamos, solo que tu presentación estaba presente y no te veíamos. Ah, perfecto. Yo creo que, claro, el financiamiento público tiene esta característica de ser más engorroso y más largo y donde uno tiene que invertir más tiempo, ¿ya? Pero eso al mismo tiempo te ayuda mucho a ordenar tu idea y te ayuda mucho a responder preguntas que no siempre estás respondiendo. Y tercero, es plata pública. Entonces, tiene que tener un respaldo, tiene que ser largo, todo tiene que estar cuadrado para demostrar que funciona, ¿ya? Ahora, por el otro lado, los inversionistas privados no es que no te pidan información o no es que te pidan poca información, ¿ya? Cuando yo presento la idea, lo hago de manera resumida y lo hago y les digo lo más importante, pero después de eso hay un proceso de due diligence que se llama al final traducido es revisarte bien revisado, ¿ya? Y te van a revisar que no tengas deudas y que no le das plata a nadie más y que los inversionistas que estén detrás de esto realmente hayan puesto la plata, etcétera, ¿ya? Tampoco nadie te va a pasar plata porque tú dices que tu idea es buena. Tú tienes que demostrar que tu idea es buena y tienes que demostrar que lo que estás haciendo realmente que lo que estás pidiendo realmente lo vas a usar para lo que estás pidiendo, ¿ya? Entonces, son cosas distintas y son mundos distintos, ¿ya? No sé si te contesto. Sí, pero además me gustaría saber si tienes algunas cosas que tienen que ir, o algunos puntos que tienen que ir sí o sí presentes en una buena presentación para ganar. Miren, lo más importante siempre es hablar el lenguaje a quien tú le estás presentando, ¿ya? Hace poco postulé con dos personas de esta misma plataforma que les contaba, la postulamos a la Corfo, ¿ya? Y ellos entendieron que el lenguaje que tenían que usar era un lenguaje técnico-económico, ¿ya? No era un lenguaje artístico. ¿Por qué? Porque estaban postulando a la Corfo, que lo que les importa es saber en qué vas a usar la plata, cómo la vas a usar y cómo esa plata va a generar más valor después, ¿ya? Entonces, claro, a la Corfo uno le habla así, porque lo va a leer un ingeniero de la Corfo que va a tener 20 proyectos más, que no conoce tu proyecto, entonces tienes que ser claro, preciso, conciso, ¿ya?
distinto es, mi hermana trabaja en el Ministerio de la Cultura, distinto es cuando postulas fondos al Ministerio de la Cultura, ¿ya? Donde es otra la dinámica, claro, tiene que haber todo este tema legal de justificar la plata y todo el tema público que hablé antes también, pero es otro lenguaje, es otra la cultura, es otra la apreciación que tienen de los proyectos, ¿ya? Entonces, es súper claro, es súper importante tener claro primero eso, a quién le estoy hablando y qué le voy a pedir y cómo se lo voy a pedir, ¿ya? Y luego, lo que siempre tiene que estar en cualquier proyecto, en cualquier pitch, yo creo que tiene mucho que ver con las 11 cosas que les mencioné ahora, ¿ya? Siendo lo más importante, cuál es el problema y cuál es la solución a ese problema, ¿ya? Y el ser siempre lo más preciso y conciso en esas descripciones, ¿ya? Si a la persona le interesa, te van a preguntar. Si le falta información, te van a preguntar más, ¿ya? Pero si puedo usar 3 palabras, no tengo, o sea, si en 3 palabras puedo decir lo mismo que en 6, bueno, mejor usar 3, ¿ya? Creo que por ahí puede ir el consejo, ¿ya? Siempre mantenerlo preciso y conciso y no poner más datos de los que me piden. Esto es algo que se aprende, no es algo automático y es algo que cuesta mucho porque uno está siempre enamorado de su idea. Entonces uno siempre quiere poner, pero quiero poner cómo se me ocurrió y en qué momento se me ocurrió y cómo lo voy a implementar y eso está súper bien. Pero la persona a la que uno le va a mostrar esto no está enamorado de tu idea todavía. No sabe si le gusta tu idea o no, a lo mejor no le va a gustar, ¿ya? Entonces esa persona quiere saber lo justo y preciso. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Como lo más importante. Y luego todo lo que les nombré después. Muchas gracias. Y lo último nada más que tengo yo en mente es cuán importantes son vestir esas presentaciones, que hayan gráficas, cuán importante puede ser vestir la presentación. Finalmente ponerle imágenes, gráficas, diseños, o eso no se evalúa, pero al ser un documento artístico, me imagino que también se tiene que dar cuenta de la imagen que hay detrás, la idea artística. Sí, es súper importante. Y eso es algo donde el mundo de la cultura, claro, o sea, las postulaciones son preciosas, o sea, cuando te piden presentar en PPT, claro, o sea, por ahí es por donde te entran, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Las cosas se entienden más en imágenes que en palabras, ¿ya? Entonces, si yo muestro un gráfico, es mucho más probable que la persona a la que yo le estoy mostrando me entienda lo que quiero decir, ¿ya? De nuevo, vuelvo al ejemplo de estas personas de la plataforma. Estaba ayudando también a un ingeniero en un tema de control de gestión de una aplicación para construcción. Y en un slide salía textual, ponga acá, muéstrenos acá su aplicación, ¿no? Algo así. Y este ingeniero puso el logo de su empresa, ¿ya? El logo de su empresa, o sea, eso no me dice absolutamente nada, ¿ya? En cambio, estos gestores culturales con su plataforma pusieron todo el catálogo que tenían súper bonito y quedó precioso, ¿ya? Entonces, claro, o sea, yo veo el logo y veo esto otro, ¿dónde voy a invertir? O sea, lo primero que me entra es lo más bonito, lo que más me llama la atención, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Pero de nuevo tiene que ver y tiene que estar acotado a responder lo que me preguntan y también al público al que yo le estoy mostrando. Muchas gracias. Yo me quiero quedar con un comentario que hiciste tú que tiene que ver tal vez con una de las particularidades que tal vez tiene que ver la cultura, que hablaste como del enamoramiento de la otra persona, porque efectivamente en un pitch, cuando estás asociado a un negocio o a tratar de ver la rentabilidad, el enamoramiento tal vez no es un objetivo, en cuanto de que no es parte necesariamente de la propuesta de valor de un negocio. En cambio, en el caso de la creatividad de la cultura, si bien todos esos aspectos asociados al negocio tienen que estar controlados o pueden haber objetivos muy claros con respecto a eso, a tratar de lograr en el pitch, el cómo hacer de que el enamoramiento también es intrínseco tal vez a una propuesta creativa en los cuales, claro, dices tú, hay una persona que está enamorado
el que expone está enamorado de las cosas, pero también hay que convencer al otro que hay que enamorarlo de alguna manera. Entonces, eso creo que has demostrado bien. Es difícil explicitar eso. Eso tiene que ver tal vez con la pasión que uno transmite, o tiene que ver como con el respeto que se presenta a esto. Pero me quedó dando vueltas eso, como tal vez una de las particularidades que puede tener la necesidad de un pitch en el ámbito de la cultura, que si bien estamos en el ámbito creativo acá, en general son lo que hemos estado viendo va asociado a la creatividad y a la cultura y a las artes. Eso quería comentar. Y eso, no, perdón. No. Claro. No, bueno, yo creo que, a ver, el punto cero para que alguien se entusiasme con tu idea, vaya a invertir o no, es que le guste, ¿ya? Y eso es, y eso pasa desde la filantropía hasta invertir para ver un retorno, ¿ya? Lo primero es que le guste. Si a la persona no le gusta, la única forma de que invierta es que vea que va a ganar mucha plata después, ¿ya? Pero incluso si la persona ve que no va a ganar plata y le gusta, es probable que invierta, ¿ya? Entonces, claro, eso es una condición básica. O sea, lo primero es que a la persona que yo tengo al frente le guste lo que yo estoy haciendo, se identifique o vea que realmente hay una necesidad, o se enamore del problema, se enamore tanto del problema como tú te enamoraste. Entonces, eso es bien importante y un paso cero. Y eso es transversal al mundo de la creatividad, al mundo cultural, al mundo de las finanzas, a todo. ¿Ya? No es algo exclusivo del mundo de los negocios. No sé si alguien más tiene una pregunta, el resto, o comentario, o crítica, no sé, cualquier cosa. Yo nada, yo creo que nombre un poco, para cerrar un poco la presentación, agradecerte, Gonzalo, porque efectivamente hacer un taller de pitch, como dices tú, tiene que ver con la práctica, pero tal vez no veníamos preparados para eso, pero efectivamente es muy importante lo que estás planteando de la necesidad de poder presentar algo. Es tan básico, pero al mismo tiempo es tan importante. Así que yo creo que con eso tal vez podemos cerrar la presentación. Perfecto, no sé si alguien más quiere, no sé, última oportunidad de decir algo o algo así. Bueno, parece que no, pero eso, cualquier cosa, bueno, a través de Luis bueno, Luis tiene mis contactos, así que si tiene alguna duda o algo, se lo pueden pedir a él y feliz de ayudarlo en lo que pueda. Y bueno, suerte con lo que estén haciendo. Como les dije antes, yo creo que el mundo de la cultura es un mercado que tiene que explotar de cierta manera, tiene que democratizarse más y tiene que también suplir esa deuda que yo creo que tiene con la sociedad más transversal. Así que eso, muchas gracias por escucharme y bueno, cualquier cosa a través de Luis pueden